en la época trágica de nuestro país, eliminaron a mis 4 hijas, a mi marido, a mis 2 yernos y 2 nietitos que quedaron porque 2 de las chicas estaban embarazadas, de las cuales lamentablemente no pude saber nunca nada. En realidad había 3 edificaciones diferentes. Una era la jefatura, que era el lugar donde vivía Delta. Luego el lugar donde estábamos todos los presos. Y después lo que le llamaban la enfermería, que era el lugar de los interrogatorios. Mi nombre es Elsa Sánchez de Oestergel y soy la mujer de Héctor Germán Oestergel, conocido por todos sus trabajos de ciencia ficción. Bueno, tuve 4 hijas, 2 nietos, llegué a tener de las 2 chicas mayores, y en el 77, en abril, aparentemente habrá sido aproximadamente el 21 de abril del 77, desaparece mi marido. Y ahí una de las chicas, Marina, me llama y me dijo: mami, a papá lo mataron. Yo digo: pero hija, ¿cómo que lo mataron? Está desaparecido. Mami, ¿cómo pensás que puede vivir? Bueno, se puso desesperada. Yo digo: querida, no pienses así. ¿Quién sabe? A lo mejor podemos. Y pensamos que puede estar detenido. Son 9 personas desaparecidas de mi familia. Quedé yo sola con mis 2 nietitos, de mis 2 nietos en ese entonces, de las 2 chicas mayores. Que el más chico tenía 1 año cuando desapareció la mamá y el otro tenía 3 años y medio cuando desapareció la mamá. Escuchando nos fuimos enterando de las cosas que pasaban ahí adentro, de cómo estaba compuesto el lugar, que había 2 o 3 casitas, que en fin, que en una estaban los chicos que más tiempo estaban, con un lugar, que estaban también los guardias, donde había un baño en el que nosotros fuimos unas cuantas veces. Después estaba la casa donde nosotros estábamos, y había un lugar donde estaban los militares, que ya ahí sí dormían, estaban los quebrados. En fin, estaba distribuido en 2 o 3 casitas en ese predio, ¿no? A mí me llevaron 2 veces a la jefatura, que estaban los milicos, que eso era realmente, esa imagen fue muy fuerte la vez que fui ahí, porque por muchas razones. O sea, ahí más o menos me di cuenta de lo que era, no te digo el nombre desaparecido, pero más o menos cómo era el mecanismo. ¿Por qué? Porque la jefatura daba a la calle. Y yo escuchaba pasar el diariero, el sodero, la gente que hablaba,
¿Entendés? Y yo, ¿cómo puede ser esto? O sea, como que ahí veía que había algo raro, ¿viste? Y entonces entramos ahí, yo esa vez fui con Graciela Moreno, era una mesa, o sea, lo que daba a la calle era una habitación con una mesa enorme, enorme, larga, ¿viste? Tenían una televisión, qué sé yo. De la mitad de la mesa para acá, para el lado de la cocina, todos eran armas. Y de la mitad de la mesa para allá había un mantel, teníamos que poner la mesa, ¿viste? Eran 5, que no eran los guardias, eran la jefatura, eran los capos. Bueno, y ellos estaban ahí, y entonces, suponete, había uno que leyó un pasaje de la Biblia antes de comer, y nosotros nos tuvimos que parar ahí a escuchar. ¿Viste? Era una cosa de Fellini, así, vos decís, estos están todos locos. Nos dejaron en auto, en lo que era la enfermería, después supe que eso era le llamaban así. De ahí me llevaron caminando hasta las Cuchas. Cuando me llevan a la jefatura, no me llevan caminando. Nos subían a una camioneta. La camioneta hacía 2 minutos de trayecto y ahí te bajaban y te metían en ese otro lugar. En primer lugar, en una sala muy grande que se notaba como que fuera la sala central de la casa, que tenían unas baldosas de mosaicos rojos, que nosotros después identificamos, reconocimos cuando hicimos la identificación del lugar. Y después tenía las habitaciones, tenía una cocina, un bañito, por ahí dando una vuelta, haciendo un pasillito de un bañito, y después tenía varios compartimentos donde había gente y en algunos había camillas de tortura, donde torturaba. Entonces todo eso, estando en la sala central o en alguna de las otras salitas, en esa casa se escuchaba. Era casi imposible no escuchar lo que pasaba, más si eran gritos, ¿no? Y una tortura. Inclusive cuando no había muchos guardias, solíamos nosotros hablar, comunicarnos entre nosotros. Hubo momentos en que ellos hacían traslados, que nos sacaban de un lugar, nos reunían a todos en el salón central, nos numeraban y nos empezaban a volver a separar. Una amiga mía tenía una hija que tenía un alto cargo en la Ford. Estaba ella en su escritorio y estaban 2 tipos charlando frente al escritorio de ella. Y me dice, che, ¿sabés que Oesterhel vive? Y ella quedó dura, se quedó dura la chica. Y entonces le dijo, ella era muy amiga de mis chicas, de las 2 mayores. Y entonces fue a la casa de la madre y le dijo, mamá, escúchame lo que oí, me pasó esto. Entonces yo empecé a tratar de averiguar por otros lados, ni me acuerdo todos los botones que toqué, para ver si había seguridad de que mi marido estuviera muerto, como me había dicho Marina.
el más seguro fue el Vesubio, que lo tuvieron, no sé si siempre ahí, y que después, al final de todo, a él con otros 5 intelectuales los pasaron a la comisaría de, como que le decían el Sheraton, porque ahí por lo menos no los torturaban más, ¿no? Pero estuvo muy poco tiempo porque fue cuando desapareció Estela, el 14 de diciembre, que ahí el militar que me lo entregó a Martín, que me lo trajo, me dijo, él está bien, señora, bien. ¿Cómo le puedo decir que está bien? Ya, y digo, sí, entiendo lo que me quiere decir, pero está vivo, sí, está vivo, está absolutamente destruido moralmente, porque además supo una por una de la muerte de sus hijas, porque además se lo iban y se lo contaban para justamente hacerlo caer más y más y más, a ver si le podían sacar algo más. Aparentemente él no habló nunca. Entonces lo volvieron a torturar, lo volvieron a destruir, más de lo que estaba, porque una persona que lo vio en el Vesubio me dijo que ella lo vio con la cabeza totalmente vendada. Así que quiere decir que ya todavía en esa época, que tiene que haber sido diciembre o enero del 77, ya todavía había recibido tortura o golpes o no sé qué. Y después supe, muchos años después, ya cuando estaba en la CONADEP, que se presentó un militar que yo descarto que sería el que me entregó a Martín, y él me lo entregó al nene sin que nadie supiera. Estaba muy asustado porque yo estaba acá en un barrio donde eran todos militares, y dice, si me pescan, yo acá me juego. Eso me lo dijo él, a mí. Entonces yo me di cuenta que este hombre estaba realmente preocupado. A las 8:30 de la noche, él me dice, le traigo a su nieto, por indicación de su marido. ¿Cómo? Entonces vive, porque yo tenía la duda de que si mi marido, unos me decían que sí, otros que no. Y él me dijo, su marido vive, señora, vive, está bien. Y fue cuando me dijo, no, bueno, no le puedo decir que está bien, pero está vivo y se puede recuperar. Y yo, ¿cómo que? Bueno, y ahí me dijo quién era él, que me dio un nombre que después yo supuse que era supuesto. Había un compañero, un camarada al lado que se llamaba Luis Pérez, que era un delegado, era un tipo que yo conocía bastante porque era también del área de computación, que trabajaba en el Banco de Tokio y era delegado en la asociación bancaria. Y decíamos el viejo, porque debía tener como 40 años, 40 y pico. Nosotros éramos todos más jóvenes. Y parece que en la tortura le habían roto algunas costillas. Estaba muy mal realmente, físicamente y de ánimo. Como le costaba respirar y bueno, estaba mal, estaba pensando en que se moría, bueno, todo ese tipo de cosas. Y perdió digamos, el sentido de la ubicación en algún momento, que hasta en un lugar que parece que estuviera del otro lado del mundo, igual hay que tenerlo, que no se puede hablar o gritar. Y tenés que hablar en voz baja, porque si no, vienen y te patean. Y bueno, gritaba, llamaba a los guardias, quería un médico, no sé, cualquier cosa que era fuera de lugar. Y que lo único que lograba era que venga un guardia y lo patee. Y hasta que no se callaba, no paraba de patearlo y después se iba. Y bueno, en realidad, yo lo tenía en la cucha al lado. Lo que pasa es que no podía acceder, nada, lo escuchaba, pero no podía ni asomarme, ¿no? Y una noche había un médico también que estaba en esta situación de colaborar con ellos, también un ex montonero, que le da una inyección, que traía vitaminas a veces, remedios del ejército, no sé qué, y le pone una inyección como para calmarlo. Suponíamos que era un calmante, no sé qué corno le dio, pero le dio una inyección y se quedó callado por un rato. Y después empezó a gritar de vuelta. Y vino el jefe de guardia,
con el segundo, uno que le decían Pancho y otro Pepe, uno se llama Erlang de apellido, y eso lo pudimos saber mucho después, porque usaban todos sobrenombres, ¿no? Nunca se mencionaban por su nombre, y empiezan a patearlo hasta que lo matan a patadas, literalmente y realmente lo matan a patadas. Y una vez que está muerto, bueno, verifican que está muerto y se le llevan el cadáver. Y con este pibe, Martín Vázquez, una de las cosas que nosotros gritábamos, no sé qué hicimos cuando lo estaban matando a este, pero después dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, no sé, bueno, decidimos cantar el himno, medio nos incorporamos así todo lo que podíamos tratar de estar erguido y nos pusimos a cantar el himno, que fue un homenaje al compañero asesinado. Viele der Personen, die im El Vesuvio untergebracht waren, wussten nicht, wo sie sich befanden. Die Art und Weise, wie sie entführt und verlegt wurden und die Haftbedingungen an diesem Ort, meist vermummt, erschwerten die Wiedererkennung. Dank anderer Sinneseindrücke oder der Möglichkeit, in seltenen Augenblicken doch etwas zu sehen, konnten sie jedoch einige Schlussfolgerungen darüber ziehen, wo sie waren, oder vermochten sogar mit Sicherheit den Ort wiederzuerkennen. Die Anklagen, die Zeugenaussagen und die Suche der im Vesuvio erblickten Gefährten waren pausenlos, auch bereits während der Diktatur. Überlebende und Familienmitglieder der Opfer suchten und fanden Wege, um den Prozess für Wahrheit und Gerechtigkeit voranzutreiben. Sie hielten stand und wehrten sich gegen die verschiedenen historischen Momente, gegen das Klima des Terrors und des Schweigens als Komplize, die Verheimlichung und Leugnung der Geschehnisse, gegen Ansprüche auf Versöhnung und gegen den darauffolgenden schrecklichen Pakt des Schweigens der Völkermörder über das Schicksal jedes einzelnen Verschwundenen und der unrechtlich angeeigneten Kinder. Warum ist ein Projekt für die Instandhaltung des Ortes wichtig?
Unter den zahllosen Instanzen, welche die Gerichtsverhandlungen erfordern, waren die Besichtigungen der Ruinen des geheimen Lagers von großem Wert für die Beweislage. Nicht nur ihre Existenz an sich, sondern auch als Bestätigung für die Aussagen der Zeugen. Das raue Wetter beschädigt die Reste der Gebäude und das bereitet uns Sorgen. Es ist unbedingt nötig, die heute sichtbaren Beweise zu schützen und so die Möglichkeit zu eröffnen, weitere Beweise durch professionelle und spezialisierte Untersuchungen zu finden. Es muss dafür gesorgt werden, dass die Zerstörung des Ortes, der als El Vesubio diente, nicht weiter fortschreitet. Es ist nicht nur der Beitrag an Beweismitteln für die Justiz, der uns wichtig ist. Auch die Erinnerungsarbeit als solche repräsentiert eine grundlegende Achse dieses Wunsches, dass dieser Ort geschützt wird, dass seine Spuren als Teil der Geschichte der Diktaturen nicht ausradiert werden, dass das dort Geschehene nicht banalisiert wird, dass der Ort sichtbar wird und seinen Wert erhält, seinen Wert für das Nunca Más, dass es niemals mehr passiert. Y entonces, un buen día viene a mi cuarto y me dice, Lala, siempre me dijo Lala, él siempre me dice, Lala, nosotros tenemos desaparecidos, ¿no?, en la familia. Entonces dije, sí, querido, sí. Entonces le expliqué cómo se componía nuestra familia y lo que había pasado, que ellos habían luchado también para cambiar esa situación injusta. Y entonces al final le dije, ¿querés ver unas fotos de tu papá y de tu mamá y de tus tías y todo? Sí. Entonces saqué todas las fotos y le empecé a explicar quién era quién. Todas fotos muy lindas, mirale, uy, esta era tan alegre, tu mami, no sabes que tengo todas las pinturas de tu mami pintaba, por eso a vos te gusta tanto el dibujo, heredaste la condición de tu mamá, qué sé yo. Y ahí supo toda la verdad.